A continuación, damos paso a la mesa redonda que vamos a tener compartiendo experiencias con COVID ambulatorio, Ecuador, Perú, Estados Unidos, España. La mesa estará moderada por el doctor Edgar León, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar. Y los participantes son la doctora Rosa Villanueva, quien es especialista en medicina familiar y comunidad, presidenta de la Sociedad Peruana de Medicina Familiar y Comunitaria, equipo técnico de la Dirección de Intercambio Prestacional y Organización y Servicios de Salud del Ministerio de Salud de Perú, y tiene una maestría en gestión de salud y gestión en redes de integrantes de salud. Además, tendremos también la participación de la doctora Viviana Martínez Bianchi, quien es especialista en medicina familiar, directora en equidad en salud del Departamento de Medicina de Familia y Salud Comunitaria en la Universidad de Duke en Durham, Carolina del Norte, Estados Unidos. Miembro ejecutivo del directorio de WONCA Mundial y actual enlace entre WONCA y la Organización Mundial de la Salud. Es fundadora del grupo Latin 19 y el equipo de defensa de la red interdisciplinaria del COVID-19 en la comunidad latina. También tendremos la participación del doctor José María Morelo, quien es especialista en medicina familiar y es miembro de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Y también la participación del doctor Daniel Rodríguez, quien es médico, tiene un MBA y es director metropolitano de gestión del sistema de salud del Distrito Metropolitano de Quito. Damos la bienvenida a todos nuestros ponentes. Y el doctor León. Muchas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias a Rosa, Viviana, Daniel y José María por haber aceptado la invitación a participar en este congreso multidisciplinario sobre la atención y tratamiento de COVID. Para empezar, me gustaría que pongamos un poco en escenario qué es lo que ha ocurrido. Y les voy a pedir, por favor, un resumen o puntos relevantes en qué es lo que ha pasado en sus respectivos países sobre esta pandemia que nos ha tocado vivir a toda esta generación. Me gustaría empezar con la doctora Rosa Villanueva, por favor. ¿Se me escucha? Sí. ¿Qué tal? Les agradezco la invitación, te agradezco a Edgar, agradezco a toda la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar. ¿Podría compartir alguna presentación? Sí, desde luego. Okay. ¿Se ve ahí? Sí. Bien. No tengo conflictos, ningún auspicio del laboratorio farmacéutico, lo que sí recalcar que soy la presidenta de la Sociedad Peruana de Medicina Familiar y Comunitaria y formo parte de una dirección del Ministerio de Salud de Perú, ¿no? Y eso tal vez conlleva algún grado de conflicto de interés, ¿no? Como sabemos, o para explicar un poco, el Perú ha sufrido no el brote de una pandemia, sino el brote de 25 pandemias, ¿no? Perú tiene 25 departamentos, cada uno con características geográficas, demográficas muy, muy particulares. Entonces, ha sido para nosotros un desafío desde el Ministerio de Salud poder trabajar con cada una de las 25 regiones o departamentos del país, ¿no? Porque cada una tenemos regiones en la costa, en la sierra y en la selva, ¿no? Nuestra población es alta, tenemos 31 millones aproximadamente de habitantes. Solo Lima conlleva la tercera parte de estos habitantes, cerca de 11 millones. Entonces, Lima, la región Lima, es considerada para nosotros como también un episodio, un lugar donde también confluyen muchos brotes, ¿no? Porque Lima tiene, como provincia, tiene 40 distritos, ¿no? Entonces, cada distrito tiene también su propia idiosincrasia. Tenemos el 77% de la población urbana, tenemos cerca del 23% de población rural,
Y esta población rural tiene escasa conectividad, ¿no? Digital, y eso ha impedido muchas veces poder llevar los servicios de salud y también todos los servicios educativos, ¿no? Tenemos casi el 20% de pobreza y pobreza extrema. Esto al 2018, ¿no? Hay estudios ya que se están haciendo este año y mencionan que nuestra pobreza va a subir 10% más, ¿no? Por la razón de la pandemia, ¿no? Entonces, tenemos todavía problemas de inequidad, como una mortalidad infantil muy dispar en cada una de las regiones. Tenemos niños menores de 5 años con desnutrición y con anemia en tasas un poco altas. Tenemos todavía mortalidad materna. Y esta población vulnerable para el COVID-19, que es la población adulta mayor, también tenemos gran proporción que viven solos o viven con adultos mayores, ¿no? Entonces eso era un factor que no habíamos tomado en cuenta al inicio. Tenemos establecimientos del Ministerio de Salud y en las regiones tenemos un primer nivel bien amplio, casi el 97.8%, pero lo coloco acá porque al inicio de la pandemia tuvimos una restricción en los servicios de salud en el primer nivel de atención y eso conllevó a una sobresaturación del segundo y tercer nivel, ¿no? Esto es el último mapa que podría mostrarles, ¿no? Si bien es cierto, nuestro primer caso reportado fue el 6 de marzo. Nosotros vemos, según el Sistema Nacional de Defunciones, que ya teníamos picos altos en meses anteriores, ¿no? Incluso fines de febrero, ¿no? Entonces, eso nos hace notar de que de repente el inicio de la pandemia fue mucho más antes que este primer caso reportado, ¿no? De cerca del 15 de marzo se inicia la cuarentena, ¿no? En la cual se restringe todas las actividades sociales, se restringe la movilidad también para la mayoría de los peruanos. Esto se da generalmente por 3 meses, ¿no? Y luego ya empieza la primera fase de reactivación, en la cual vemos que empieza a aumentar los casos, se hace una intervención en los mercados, se cambian los protocolos, se agrega el protector facial, se ve la segunda fase de reactivación. En esta segunda fase se mantienen los casos porque estaba restringido la migración interna, ¿no? Pero en esta segunda fase se activa la migración interna, entonces las zonas, las regiones, por ejemplo, de la sierra, que no estaban libres su tránsito, al estar libre su tránsito empiezan a aumentar los casos, ¿no? Casi al mismo nivel que las regiones de la costa. Entonces eso permite que se mantenga esta fase. Casi a fines de julio es el fin de la cuarentena restrictiva para todo el país y se enfoca en una cuarentena más segmentaria por regiones de acuerdo a sus índices, ¿no? Y acá ya se empieza a dar cuarentenas focalizadas y es acá también a fines de julio y ya incluso desde junio ya se empieza a dar directivas sanitarias para empezar a reactivar el primer nivel de atención, ¿no? Entonces, esto permite de que ya desde el primer nivel de atención se haga el control, el tamizaje y también el tratamiento y el seguimiento para los pacientes COVID-19, ¿no? En esto, en los casos leves, ¿no? Luego, este es el pico más alto que hemos tenido en agosto de defunción, el 3 de agosto, y luego ha ido bajando hasta niveles casi ya límites hasta ahora, ¿no? Esto es hasta el 14, hasta el 21 de septiembre, ¿no? En total, hasta el día de ayer, nosotros tenemos ya cerca de 34.000 fallecimientos, que es el 4%. Tenemos 55.000 que están todavía hospitalizados o en una cama de hospitalización o están con diagnóstico, perdón. Y tenemos 80.480 ya curados, ¿no? De alta, casi el 90%. Digamos, el gran problema que tenemos como país es que nosotros tuvimos un uso intensivo de las pruebas rápidas, entonces
como hablaba la expositora anterior, estas pruebas rápidas pues tienen un gran fluctuante en saber si es agudo, fase activa o fase crónica o fase ya post-COVID, ¿no? Entonces, esto es el porcentaje de positividad. Cuando se ve solo pruebas moleculares, vemos que ha ido bajando. Tenemos actualmente 7% de positividad en el país. Tenemos la más alta tasa de mortalidad en todo el mundo, creo yo, en todas las edades, y también en los mayores de 50 años y también en los menores de 50 años, ¿no? Como les decía, acá vemos las regiones según marcadores por semáforo. Estas son las zonas rojas todavía que tenemos. Entonces nosotros, como les mencionaba, nosotros no estamos enfrentando una sola pandemia, un solo brote, nosotros enfrentamos 25 brotes al mismo tiempo. Entonces acá tenemos las regiones en rojo ámbar, las regiones en ámbar y las regiones en verde, ¿no? Por cada uno de los departamentos. Otro punto también que fue el punto de quiebre para el país es que nosotros al principio de la pandemia no teníamos una gran cantidad de camas UCI. Teníamos aproximadamente 100 camas UCI y hemos llegado a 1.800, ¿no? Pero eso siempre ha permitido que tengamos muchas veces la necesidad de camas UCI y no poder cubrirlas, ¿no? Y acá si vemos por regiones, también vemos que cada región ha tenido que enfrentar esta necesidad de camas UCI de distinta forma, ¿no? Porque todas al principio no tenían la cantidad adecuada de camas UCI. Y si vemos también camas de hospitalización, también vemos por regiones cómo esto ha ido desbordando en algunas regiones, porque no teníamos desde el principio la cantidad adecuada para la población que contamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las lecciones aprendidas? Que no debimos restringir los servicios de salud en el primer nivel, que no debimos restringir los servicios sociales. Nosotros tuvimos una restricción de todas las ollas comunes, vaso de leche, entre otros, porque nuestra población, como le decía, el 20% está en pobreza, el 70% tiene trabajo informal. Entonces, la mayoría de las personas de nuestro país viven de los servicios sociales, ¿no? Del desayuno común, la olla común. Entonces, al restringirse estos servicios por el riesgo de contaminación, entonces hizo que aumentara más la pobreza y la gente no tuviera la economía necesaria, ¿no? El uso de pruebas rápidas. Este punto también es importante, es el uso de tratamiento específico. Nosotros fuimos, creo, uno de los primeros países en determinar el uso de hidroxicloroquina, ivermectina, citromicina, desde las guías, desde el Ministerio de Salud, y eso ha promovido que la gente pensara de que estos tratamientos iban a hacerle efecto y entonces no tomar en serio las medidas preventivas, ¿no? Tampoco teníamos la disposición adecuada de oxígeno en casi todos los hospitales del país. No había un seguimiento de los casos, ni los contactos, ni coordinación entre todos los actores. No hubo mucha participación comunitaria y no había una visión de salud y economía para todos, ¿no? Como ejemplo, les pongo acá, por ejemplo, el número de fallecidos por millón de habitantes y la severidad en la restricción en el mercado laboral, ¿no? Entonces, las regiones que tuvieron mayor número de fallecidos son las regiones donde hay mayor pérdida de empleo esperado, ¿no? En la fase 1. Entonces no hubo esa coordinación, ese binomio salud-economía adecuada en las medidas y en las políticas que se dictaron desde el gobierno central para poder afrontar esta pandemia de una mejor manera. Bien, eso sería todo. Gracias. Debo comunicarles, la doctora Martínez nos envió un video para que podamos transmitirlo. Es un video de 15 minutos de duración que se va a poner en todas las aulas virtuales para que los asistentes puedan revisarlo, y también los links relacionados con el video se va a cargar en las redes sociales. Por honor al tiempo, doctora Martínez, nos gustaría si nos puede hacer un resumen qué es lo que ocurrió en Estados Unidos. Tiene la palabra, doctora. Muchas gracias, Edgar. Voy a share my screen para mis slides en un momento.
Ok, creo que se pueden ver en este momento, ¿sí? Así es. Bueno, muchísimas gracias, es un honor estar con ustedes. Me encantaría poder estar en persona, eso es lo primero que quiero decir, ¿verdad? Con respecto a conflictos de interés, mi pasión es la salud de la comunidad, entonces me van a escuchar siempre hablando de esto. Trabajo en la Universidad de Duke, que provee atención de salud en espacios públicos y privados. Represento WONCA a la OMS y estoy subcontratada en este momento desde septiembre por el gobierno del estado de Carolina del Norte a trabajar mitad de tiempo para ayudar con la respuesta de la pandemia en relación a la comunidad latina. Y eso tiene que ver que la comunidad latina ha sido muy afectada en este país por el COVID de manera desproporcionada al número de la población. Como ya sabemos, Estados Unidos viene haciendo noticia de que tenemos más de 8.300.000 casos, 74.000, se está hablando de que hoy ya hemos 80.000 casos en el día de hoy solamente, con 222.000 muertes y 2.500 casos cada 100.000 personas. Los picos de muerte los hemos tenido, hemos podido aplanar la parte de cuestión muerte, ¿no? En el sentido de que los casos, como mostraba anteriormente, siguen subiendo, pero a pesar de esos picos que hemos tenido en julio y ahora de nuevo en este momento en octubre, los números de muertes no están siendo tantos como fueron en abril, donde fueron estos picos en este momento fueron de personas ancianas que vivían en hogares de los ancianos. Y ahora estamos con una curva más bien plana, pero igual son 800 muertos diarios por COVID-19. Una de las cuestiones, un poco como lo que decía Rosa en el Perú, en este país se ha mantenido, excepto al principio en Nueva York, donde se sobrebordó la capacidad, una de las cosas que creo que además son problema, es que se invirtió todo el trabajo en dos cosas, en la capacidad intrahospitalaria y en la vacuna. Y se olvidaron, lo que se ha ignorado fueron los factores que conducen a mayor vulnerabilidad. Acceso deficiente a servicios básicos de salud, inseguridad alimentaria y malnutrición, el aspecto de la vida de las comunidades marginadas y desatendidas, hacinamiento o infraestructura insuficiente, alta dependencia en economía informal y salarios mínimos, los sistemas frágiles de salud, sobre todo para las poblaciones históricamente marginadas. Esto es un gráfico que viene de la Organización Mundial de la Salud, que lo recomiendo porque tiene importantísima información para ayudarnos a planear qué es lo que hacer en estos tiempos de crisis. Otro de los problemas que ocurrieron fueron los sitios de testeo de COVID. Esta es la ciudad en donde yo trabajo y estoy en la Universidad de Duke, en donde uno puede trazar una línea de norte a sur, dividiendo la ciudad de Durham entre este y oeste. El lado oeste es donde vive la comunidad negra y latina. El lado oeste es oeste de la ciudad, es donde viven grupos blancos y algunos asiáticos, que la mayoría son personas universitarias. Esa es la parte más rica de la ciudad, y todos los lugares de testeo en su momento se ubicaron solamente en la parte de barrios ricos, no en donde más se necesitaba. Holton fue uno de los espacios que se abrieron bajo mi insistencia, y esto ha ayudado a cambiar el recorrido de cómo estaba ocurriendo esta enfermedad. Esto ha llevado a que las personas afroamericanas tengan 4.7 veces más riesgo de hospitalización, igual que los latinos, en relación a gente blanca, que tengan 2.6 veces más casos de COVID en cuanto a negros y 2.8 veces como latinos. 2 veces más que los blancos mueren los negros, pero lo mismo para los latinos. Y en parte es que la mayoría de la gente latina afectada es persona de edad menor. Lo que aprendimos es que se debe aplicar una lente de equidad y priorizar las poblaciones históricamente marginadas, que en este país son afroamericanos, latinos, hispanos, indoamericanos, inmigrantes y refugiados, y se deben reconocer y abordar las consecuencias e implicaciones para la salud del comportamiento de COVID-19. El COVID-19 se está comportando en formas que no conocíamos antes. La pandemia de COVID-19 no creó disparidades en la salud, las iluminó. Estas
disparidades ya ocurrían antes. Las personas históricamente marginadas, las latinas y de color, tienen un riesgo desproporcionadamente mayor de contraer COVID, y es una enfermedad más grave y una recuperación desafiante, porque el problema aquí no está solamente en la cuestión salud, pero sino en la recuperación económica de esta población. El contacto, las personas de estos grupos están sobre representadas en puestos de asistencia que no pudieron trabajar desde la casa. La clase media y clase media alta ha podido trabajar desde la casa en muchos espacios, pero no esta gente. El contacto directo con el público sabemos que aumenta el riesgo de exposición. El empleo secundario, muchos de estas poblaciones tienen 2 empleos y muchos de estos trabajos carecen de licencia por enfermedad remunerada, entonces no se pudieron aislar. Estos determinantes e impulsores sociales juegan un papel clave al que hay que prestarle atención. Un gráfico de la ciudad de donde trabajo, latinos son solamente el 13% de la población de Durham, pero en los meses de mayo y junio llegaron a ser 75% de los casos. La terapia intensiva nunca había tenido que todas las personas en terapia intensiva en la universidad en donde trabajo fueran de habla hispana solamente, de habla de español. Y trabajé muchísimo con esta creación de una respuesta colectiva y multisectorial que acumuló grupos de todos los sectores. Nos ha llevado a las noticias, nunca en mi vida me imaginé que iba a estar hablando con reporteros de todo el país, debido a esta creación de Latin 19, por eso les recomendé el video que Univision hizo del trabajo que estamos haciendo. Empezamos al principio con hacer pósters de información porque nadie los estaba haciendo en español cuando la población latina es grande, y terminamos en muchos espacios, como decía antes, y estamos en este momento logrando el cambio en políticas públicas. De hecho, sobre todo en Carolina del Norte, en donde hay toda una task force, un equipo de trabajo para poblaciones históricamente marginadas, y que se me haya pedido que trabaje con el gobierno de Carolina del Norte. Unidos somos fuerza, somos muchos en la primera línea, y como médicos de familia tenemos una oportunidad tremendamente importante de trabajar haciendo el reconocimiento de los espacios de salud, de qué es lo que está viviendo la comunidad. Muchas gracias. Muy amable, doctora Bianchi. Doctor Molero, mil disculpas. Tiene usted la palabra. Nos gustaría una breve reseña de qué está ocurriendo en España. Bien, pues muchas gracias por invitar a la sociedad. En nombre del presidente, pues estoy aquí esta tarde y voy a intentar dar una imagen de qué es lo que está ocurriendo y sobre todo cuál ha sido el papel que ha jugado la atención primaria en toda esta situación de la pandemia. En principio, bueno, pues vamos a compartir. Aquí estamos. Compartir. Vale. Únicamente... Perdón. Bueno, ya está aquí la... También decir que no tengo ningún conflicto de intereses con esta materia y que soy miembro del Consejo Asesor de la Sociedad Española de Medicina de Familia desde hace 15 años, después de ser un miembro de la Ejecutiva. En principio, esta es la foto de España. España tiene una característica, y es que tiene desde hace ya bastante tiempo, más de 30 años, una división a nivel de comunidades autónomas. Y esto, de cara a lo que ha ocurrido con la pandemia, los errores que hemos tenido, ha tenido mucha influencia. La población actual de España son 46 millones, pero hay diferentes comunidades autónomas, sobre todo Andalucía, sobre todo Cataluña, sobre todo Madrid, que son las que más población tienen y son las que además están, sobre todo Madrid y Cataluña, en un nivel de desarrollo a nivel económico mayor que el resto, que esto también ha podido influir de cara a cómo ha cursado la pandemia en España. El sistema... ¿Sí se me oye? Sí, siga por favor. El Sistema Nacional Español está dividido en un Sistema Nacional de Salud compuesto por la Administración Central y las comunidades autónomas. Es un sistema universal de financiación pública, gratuito y descentralizado en la gestión, en lo que es la provisión de servicios de salud. Yo creo que probablemente conocen la distribución. El Estado como tal, el Ministerio, tiene una serie de funciones de coordinación, legislación y sobre todo hay una interesante que es la de sanidad exterior, donde está englobada la vigilancia epidemiológica y el control de las epidemias y las pandemias.
Y las comunidades autónomas lo que hacen es organizan lo que es la asistencia sanitaria mediante recursos, mediante estructura, a través de los centros que disponen. Hay un consejo interterritorial formado por las comunidades autónomas y el ministerio que se encargan de esa coordinación. Dentro de cada servicio de salud hay dos servicios potentes, atención primaria y atención hospitalaria. Fundamentalmente, los dos son sistemas públicos, somos asalariados del sector público y, por lo tanto, realmente la práctica privada, sobre todo en atención primaria, es prácticamente inexistente. Todo lo que tenemos es, como vemos ahí, es una provisión de servicios desde los centros de salud y el domicilio del paciente formado por equipos multidisciplinares. Esta es la foto del sistema sanitario, esta es la foto de cómo ha ido la pandemia en España. Estamos en la segunda ola pandémica, como vemos aquí, una primera que se extendió desde marzo hasta finales de mayo y básicamente la gestión, incluido con un estado de alarma, fue llevada desde el gobierno central por esta herramienta que tenía de la gestión de la vigilancia epidemiológica. Es cierto que la provisión de servicios seguía siendo las comunidades autónomas, pero todo lo que tiene que ver con normativa, regulación, protocolización, lo llevaba el Ministerio de Sanidad. Y bueno, pues tuvimos una tasa de afectación. Aquí probablemente esté más infravalorada porque aquí no se hacían pruebas diagnósticas en la mayoría de los pacientes y eran solo aquellos pacientes graves o que ingresaban en el hospital o que tenían un cierto componente de persistencia de la infección a la que se recurría a la prueba diagnóstica. En cambio, en la segunda parte de la pandemia ya disponemos de las pruebas diagnósticas PCR rápidas en la última parte de la pandemia y los casos son más reales con respecto a la reunión. La segunda está más coordinada. Después de salir de la primera fase, el Ministerio propuso que fuese para la gestión de los brotes las comunidades autónomas las que gestionasen directamente todos los casos que van apareciendo, no solamente en la organización de los servicios, sino también en cuestiones de epidemiología y salud pública. Esta es la curva de mortalidad y llama la atención cómo la mortalidad tan alta no se corresponde en la segunda ola que estamos teniendo ahora. ¿Y por qué es eso? Fundamentalmente, bueno, esta es nuestra foto. No sé si estamos orgullosos, pero acabamos de superar el 1.000.000 de infectados y se ha vendido así un poco como que España supera el 1.000.000 de afectados. No creo que sea nada para estar orgullosos. Y aunque los números nos sitúan en un lugar privilegiado, pero si vamos a la tasa por población, estamos a la cabeza a nivel mundial de afectados y una de las más altas a nivel de muertos. Esto es lo que yo quería decir de por qué realmente las dos curvas de mortalidad son tan diferentes. Fundamentalmente la edad media de los afectados. La primera infección lo que afectó fundamentalmente o principalmente fue a pacientes mayores y sobre todo pacientes mayores que vivían en residencias de ancianos. Y la mortalidad fue altísima, una tasa de mortalidad muy alta en este grupo de población. ¿Qué está ocurriendo en la segunda fase? Que la edad media ha bajado prácticamente 20 años y tenemos una población mucho más joven afectada con cuadros leves, cuadros asintomáticos que no generan morbilidad ni mortalidad y por lo tanto tenemos unas tasas de mortalidad mucho más bajas. Eso también tiene un problema y es que esta falta de conciencia de riesgo de la población joven está potenciando la transmisibilidad mediante conductas no adecuadas a nivel social. Bueno, la foto es esa y ¿qué pasó con la atención primaria? Bueno, pues que la atención primaria, a pesar de tener estas potencialidades, al ser un sistema sanitario público muy extendido, que toda población está asignada a un médico de familia y una enfermera, es accesible, somos cercanos, somos capaces de detectar la enfermedad precozmente, no solamente el coronavirus, sino de otras que hemos demostrado, tenemos la confianza y seguridad de nuestros pacientes. La primera oleada lo que se centró básicamente es una estrategia global de potenciar los servicios hospitalarios, potenciar las UCIs, potenciar todo lo que tenía que ver con recursos. Es más, se llegaron a desplazar profesionales de la atención primaria hacia hospitales de campaña para potenciarles y favorecer su funcionamiento. En esta segunda, el objetivo después del mes de junio era potenciar la atención primaria mediante un sistema de refuerzos de personal, de recursos, para detectar y seguir adecuadamente a los pacientes. Ese es el objetivo. Se ha conseguido, bueno, estas son fotos de cómo la propia sociedad hizo una foto de cómo estábamos llevando a los pacientes en plena pico pandémico. Esta fue una semana de marzo. La mayoría de los pacientes los atendíamos a través de la telemedicina, del teléfono. También había presenciales. Los presenciales, la mayoría eran por temas relacionados con otros problemas de salud, aunque también había COVID. La actividad fue fundamentalmente orientada hacia los cuadros respiratorios por COVID,
1 millón de casos, más o menos se manejaron en la primera parte por los médicos de familia, los centros de salud. También se continuó lo que podíamos, haciendo seguimiento de pacientes con patología crónica y pacientes no urgentes. Y esta es la distribución de actividad total de asistencia en las consultas y cómo la atención no presencial era un poco la que dominaba frente a la presencial y a la domiciliaria. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, donde yo trabajo, este es un ejemplo de cómo la atención primaria llevó la mayoría de los casos. La mayoría de los casos que llevábamos eran en una edad media, eran pacientes mujeres con una patología leve que casi no ingresaban a partir de una cierta edad y por lo tanto nos cargaban a nosotros de trabajo, detección, seguimiento, control, y eso fue una de las causas de la atención primaria. Esta era toda la actividad que nosotros hacíamos, identificábamos, tomábamos muestras, hacíamos seguimiento, y lo seguimos haciendo ahora, atención domiciliaria, y luego también intentábamos mantener el tipo con la patología no relacionada con el COVID. Hay pacientes con patología crónica, pacientes con patología aguda sobrevenida. Tenemos una limitación ahora de ciertos diagnósticos porque el hospital estaba también destinado básicamente todos los recursos a la COVID y eso nos demoraba mucho los diagnósticos y nos sigue demorando ahora los diagnósticos. En los centros de salud lo modificamos, había un sistema de acceso mediante triaje, había circuitos diferenciados, cambió toda nuestra actividad, nuestra organización. Se concentraron actividades en los centros de salud, y además empezamos a cargarnos con actividad de los centros sociosanitarios. Reorganizamos nuestras propias agendas, atención telefónica, domiciliaria, la presencial muy más limitada, agendas específicas de atención de pacientes con COVID, realizamos la atención a pacientes crónicos y adaptamos nuestro sistema de registro a la actividad. ¿Qué problemas tuvimos? Fundamentalmente, muy rápido, déficit de recursos, que es una de las cosas que no hemos mejorado. Recursos humanos, escasa dotación de equipos de protección. España es uno de los países, si no es el país con mayor número de profesionales afectados, de los que mayor número de fallecidos en el ejercicio profesional y desgraciadamente la mayoría de ellos han sido atención primaria. Jornadas extenuantes, sobrecargas, no teníamos rastreadores ni tenemos rastreadores suficientes y por lo tanto estamos llegando mal detrás de la infección a los casos. Entonces no teníamos PCRs, ahora sí que tenemos, pero se nos hacen todavía insuficientes para el nivel de pacientes que están infectados. Comunicar con los pacientes y la mayor parte de nuestra atención es a través de no presencial, era difícil con los recursos que teníamos. Había poca coordinación con servicios públicos, con servicios sociosanitarios y eso también generó que muchos de los pacientes estuviesen en la comunidad pasando la enfermedad, diagnosticados o sin diagnosticar y encima transmitiendo al resto de la población. Y lógicamente, como todo, cuando se intentan hacer bien las cosas, cada día teníamos un protocolo diferente, actualizado, era algo difícil de abordar y llevar adelante. Atención primaria perdió su capacidad, sus valores de accesibilidad, integralidad, continuidad, longitudinalidad. ¿Por qué? Porque nos dedicamos básicamente al COVID y llegábamos a duras penas a los pacientes no COVID. Pero hay aspectos positivos, estoy terminando. Fundamentalmente que demostramos en aquel momento, como he dicho por los números, que fuimos capaces de contener la pandemia para evitar ya la saturación, la claudicación del sistema sanitario a nivel hospitalario. Tuvimos un reconocimiento social, eran característicos todos los aplausos que se hacían a los sanitarios todos los días a las 8 de la tarde por parte de la población. A nivel del equipo nos fortalecimos, era una sensación de batalla en la que todos participábamos en lo que podíamos. También demostramos una alta capacidad para adaptarnos a los cambios, mucho compromiso de los profesionales, mucha capacidad resolutiva. Éramos capaces de adaptarnos a la asistencia telemática y la atención domiciliaria. Y también tuvimos la capacidad de intentar preservar a los pacientes más vulnerables, los ancianos, los pacientes con morbilidad, para que no enfermasen. Nos dio una oportunidad para organizar nuestro modelo. Y ya para terminar, ¿y qué ha pasado con la segunda? O sea, esto fue lo primero que aprendimos. ¿Qué está pasando con la segunda? Pues a pesar de que nuestras autoridades dijeron y los políticos que la segunda ola, si venía, era el momento de reforzar la atención primaria, de darnos recursos, de darnos posibilidades, pues bueno, sí que es cierto que nos han dado mejores recursos a nivel de protección y diagnósticos, ahora tenemos pruebas, diagnosticamos todo lo que nos llega, pero seguimos teniendo pocos recursos. Es imposible abarcar todo el trabajo con los escasos médicos y pediatras y también enfermeras que tenemos en los centros de salud. Nos han cargado de más actividad, porque las pruebas diagnósticas que antes no hacíamos, ahora las tenemos que hacer y además España ha empezado a hacer una serie de screening y de cribados que yo creo que no están justificadas en muchas de las zonas donde están haciendo y eso recae directamente sobre los propios profesionales.
no se ha dotado de rastreadores. Estamos haciendo nosotros desde los centros de salud también llamando y haciendo localización de pacientes cuando había, o de contactos cuando había una planificación y una dotación económica para contratar personales externos a los centros de salud para hacer esta labor. Estamos, por lo tanto, diagnosticamos más tarde los casos y además seguimos sin tener mejores recursos tecnológicos. Bueno, pues esto es un poco lo que quería decir y al final los médicos seguimos denunciando el colapso que tenemos en los centros de salud ahora, es en la segunda pandemia. Eso de las lecciones aprendidas era fundamental, invertir en atención primaria, invertir en aquello que está más próximo y salud pública a la población, y los políticos y las autoridades sanitarias no lo han hecho, y la segunda ola está siendo todavía peor a nivel de trabajo, de condiciones de trabajo y de nivel de enfermedad de los profesionales que la primera. Daniel, pues muchísimas gracias, José María. Daniel, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, buenos días con todos, buenas tardes ya. Permítanme, por favor, hacer la presentación. No sé si la estamos viendo ahora ya. Sí. Ok. Bueno, primero, yo quiero comentarles, yo trabajo para el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, entonces obviamente mi conflicto estará por ese lado, ¿no? No represento por otro lado ningún laboratorio ni empresa relacionada a salud. Voy a comenzar con tal vez algunos enunciados que creo que son importantes, ¿no? No existe tratamiento para eliminar el virus. No hay evidencia clara, ¿no es cierto?, sobre el tema de la eficacia de la vacuna, ni un horizonte de tiempo. No sabemos mucho sobre la inmunidad duradera que va a tener o que está teniendo esta enfermedad. No existen recursos para enfrentar una demanda tan alta de servicios hospitalarios. No existen recursos para enfrentar el problema social y económico derivado de esta pandemia. Entonces, la visión desde el GAT del municipio es y siempre va a ser que la mejor opción para el manejo de esta pandemia es controlar el contagio a nivel comunitario, y creo que eso es lo que hemos tratado de hacer, y les voy a comentar un poco, me voy a centrar en lo que ha pasado en Quito. Este es un cuadro donde ustedes pueden ver la curva de casos acumulados a nivel nacional arriba, y en la parte inferior tienen dos gráficos. A la parte izquierda está Pichincha, que es básicamente Quito, y a la parte derecha Guayas. Ustedes pueden ver el tema en Guayas es muy diferente y tenemos un pico ahí con la mortalidad. ¿Sí? En la semana 12, 13, 14, 15, hasta la 18 más o menos, se presentó un pico de mortalidad, pero totalmente inesperada en la ciudad de Guayaquil. Y en Quito, en cambio, el comportamiento y el manejo ha sido muy, muy diferente, ¿no? Aquí tenemos en la parte de Quito una mortalidad en exceso de 5.600 personas, mientras que en Guayaquil fue de 20.000 personas hasta ahora. Y si ustedes se fijan, hay 52.000 casos en Quito y 21.000 casos en Guayaquil. En parte esto nos está diciendo que hay una falta de capacidad de diagnóstico, ¿no? Obviamente que sí, no es posible que en la parte de Guayaquil tengamos tan pocos casos, con una mortalidad tan alta como la que tuvimos. Pero está representando esto el diferente manejo y el diferente enfoque que tuvimos, ¿no? Ese exceso de mortalidad seguramente, sin temor a equivocarme, se debe a un colapso total de los sistemas sanitarios y la incapacidad de manejar la cantidad de casos que se presentaron en ese momento. Y claro, Guayaquil ahora está viviendo una aparente calma, pero estamos viendo que los datos están empeorando. Está habiendo un incremento del número de contagios y también del número de muertes, y está saturándose los servicios hospitalarios. Así es que
Vamos a ver qué sucede. Por otro lado, en Quito está pasando lo contrario, ¿no? Hemos estado en un constante descenso del número de casos y de los otros indicadores. ¿Qué es lo que hizo el GAT del DMQ? Básicamente ha planteado una estrategia de manejo un poco integral de la situación. Comenzamos con medidas de confinamiento, y tuvimos medidas de transición, estamos con medidas de mitigación ahora y estamos tratando de manejar restricciones en un estatus epidemiológico todavía no bueno. Semáforo amarillo es como lo hemos denominado y como se denomina aquí por el COE nacional. La estrategia del manejo de COVID básicamente ha tenido estas estrategias puntuales, una estrategia de prestación integral, una estrategia epidemiológica, una de protección social emergente y una de comunicación. La de social emergente y comunicación no me voy a centrar mucho, sino más bien las otras, pero básicamente la de protección social es el apoyo social directo a las familias que han entrado en aislamiento, ¿sí? Proporcionándoles alimentación, ayuda, asistencia psicológica. Y la estrategia de comunicación obviamente es todo lo que se ha manejado por parte del DMQ en relación a la comunicación de la pandemia y también en la comunicación directa y educomunicación con estas familias en aislamiento. Lo que hizo el DMQ básicamente es una estrategia a nivel de comunidad, ¿no es cierto? Decidimos hacer un manejo de detección de casos mediante un triaje de sintomáticos respiratorios. Ustedes pueden ver ahí el flujo que hemos utilizado para esto. Es decir, si ahí era positivo en la sintomatología, le hacíamos el testeo con RT-LAMP, básicamente. Si era positivo, entonces comunicábamos. Esta comunicación se hizo en un máximo de 72 horas, especialmente con las personas positivas, y en ese momento también se hacía el rastreo de los casos. Si en algún caso se detectaban contactos que podían también ser positivos, instábamos a esta gente, ¿sí? Para que se acerque a hacer el testeo. Esto no siempre sucedía, entonces ahí ven ustedes una pequeña falla. Obviamente las personas solicitábamos que vayan al aislamiento, ¿sí? Y hacíamos el seguimiento en lo posible, se manejaban con tratamiento domiciliario y obviamente teníamos a disposición, si es que se complicaban, un hospital de atención temporal por parte del municipio con 360 camas, llegamos a habilitar hasta 260 para atender a estos pacientes si es que lo requerían y si es que ellos tenían o estaban cubiertos por alguno de los seguros privados, digamos, públicos, también iban hacia otros hospitales, ¿no? Estos manejos de brigadas comunitarias, considerando que el municipio de Quito no tiene el manejo sanitario de la ciudad, esto es potestad del Ministerio de Salud Pública, y tampoco tiene infraestructura de atención sanitaria, la hicimos creando brigadas. Formamos 50 brigadas de atención que se repartieron en los casos, en las parroquias de mayor incidencia de casos. Ustedes tienen ahí a la derecha las parroquias y la incidencia de casos que teníamos. Se formaron de cero, es decir, no tenía el municipio nada de esto, ¿no? Son 50 unidades, 50 brigadas, muchas de ellas fijas en las parroquias más conflictivas, y el resto, como 36 brigadas que son móviles. ¿Cómo hemos hecho la cobertura? Ustedes pueden ver aquí cómo se ha hecho la cobertura con las fijas y con las móviles. Esto es ya a nivel de barrios, ¿no? A la izquierda tienen ustedes la parte urbana y la parte rural está a la mano derecha. Es decir, hemos logrado hacer una cobertura bastante buena de todos los barrios y obviamente en los barrios de mayor conflictividad en cuanto a casos. Tenemos brigadas fijas que se mantienen ahí para el testeo. Se han hecho hasta el momento, desde que comenzamos esto, 37.600 atenciones más o menos. Y ustedes pueden ver ahí qué es lo que ha pasado con la positividad en todas estas atenciones que hemos logrado encontrar. Esto es un poco lo que ha pasado en relación al rastreo. Es decir, al igual que nos decía José María, uno de los grandes problemas y peor para nosotros como municipio es que no tenemos los recursos, entonces tampoco teníamos los recursos de rastreo.
Intentamos inicialmente hacer eso de manera compartida con el MSP, pero tuvimos una rotunda negativa y claro, en ese momento nos tocó decidir qué vamos a hacer y comenzamos a hacer el rastreo nosotros mismos, ¿no? Rastreo telefónico, y estos son los resultados que ustedes pueden ver de lo que hemos hecho con el rastreo. Sí, esto es el total de pacientes a los que hemos podido llamar con los recursos que tenemos. Como ustedes ven, se escapan muchísimos pacientes y claro, además esta es una estrategia que comenzó luego, ¿no? Y de lo que hemos podido ver, fíjense ustedes que no todos los pacientes cumplen con el aislamiento y esto es un problema. Y no cumplen por el aislamiento por muchísimas razones, especialmente la razón que encontramos para no cumplir el aislamiento es razones socioeconómicas, ¿no? Económicas. Es decir, no tengo cómo sustentar a mi familia si yo me mantengo ahí. Entonces, voy a salir a trabajar como sea, informales especialmente. Incluso mucha de esta gente ni siquiera accedía a que le testeemos, ¿no? Porque decían que si le vamos a testear, podemos detectarle que es positivo y vamos a querer que se vaya a aislamiento y la gente simplemente no podía soportar eso porque significaba que no podía comer. El lugar de contagio que hemos detectado, si ustedes se fijan, un 30% más o menos es un contagio a nivel familiar o contactos cercanos, es decir, estamos hablando de casi un 40% que se dan en los hogares. El contacto laboral también es alto, un 30%, en la comunidad un 30%, en el transporte es bastante bajo, 3.4%, y a nivel de viajes es un 0.5%. Esto es importante porque este 30% a nivel de la comunidad también nos ha obligado como municipio a establecer muchas restricciones en cuanto a movilidad, en cuanto a reactivación de la ciudad, y esto va de la mano con todos estos datos que les enseño, ¿no? Aquí tienen ustedes una idea de las muestras tomadas y la positividad que se hace por semana a semana. Aquí están los datos de mortalidad. Vean ustedes cómo vamos disminuyendo francamente. La peor etapa fue para nosotros julio e inicios de agosto. Tenemos una mortalidad en exceso alta todavía, pero del 24%, pero fíjense que no tiene nada que ver con ese 153% que teníamos en julio. Aquí está el tema de la utilización de recursos a nivel de camas hospitalarias. Estamos mucho mejor también, como ustedes pueden ver los datos ahí. Ha habido también un incremento de la disponibilidad de camas, pero más allá de este incremento de disponibilidad de camas, la demanda también ha disminuido notablemente ya en esta época. Y lo mismo ha sucedido con el tema de terapia intensiva, ¿no? Esta es toda la atención a nivel de todos los sistemas de salud públicos especialmente. Manejamos un esquema de riesgos a nivel del municipio para la reactivación de las actividades en función del estatus o del estado epidemiológico, del momento epidemiológico, y se han comenzado a permitir actividades que impliquen un riesgo inherente menor. Y estamos ahorita ya en la presión de esta salida de confinamiento para la apertura de mayor número de actividades y que tienen un riesgo mayor. Estamos ahorita trabajando con proyectos piloto para evaluar, por ejemplo, la reapertura de actividades como el tema del trabajo sexual en centros de tolerancia, que también tiene una problemática social de la mano. Estamos evaluando proyectos piloto y ya se corrió el de apertura de gimnasios y hay algunos otros que son actividades de un riesgo mayor y que por la situación de Quito se están evaluando ya en su apertura, pero vamos a ver qué pasa porque estamos entrando en meses de festividades también acá. Aquí pueden ver ustedes, si es que acceden a la página del municipio, todo el despliegue de comunicación y de acciones que se han tomado. Tal vez una interesante ahí es la calculadora de riesgo según actividad. Ven ustedes también aquí el acceso para la atención y el soporte en el aislamiento domiciliario, esto con la maravillosa ayuda de la gente de Coavida, ¿no? Ahí Ana Paulina, siempre el agradecimiento tiene que estar presente. Tal vez algunas reflexiones finales
Yo creo que esta pandemia, como lo han dicho los otros expositores, ha demostrado la ineficiencia de nuestros sistemas de salud, más que nada. Para nosotros ha demostrado una desarticulación completa entre el MSP, más que nada a nivel zonal, con el GAD del TMQ. La falta de sistemas de información es impresionante. Es decir, nosotros hasta el momento estamos tratando de desarrollar un sistema que nos permita la recopilación de información. Es increíble, pero no lo tenemos, y aunque ustedes no lo crean, el ministerio tampoco tiene uno, y el modelo o el nuevo sistema que estaba tratando de lanzar todavía no se ha podido lanzar. Hay una incapacidad de la red de atención primaria de manejar los casos domiciliarios. Esto es completamente lógico. La red no estaba planificada para hacer esto. La atención de primer nivel del MSP, que es la que proporciona esta atención a nivel del Distrito Metropolitano en su gran mayoría, no estaba preparada y no tiene la capacidad de acceder y de hacer visitas domiciliarias y tampoco de hacer visitas telefónicas. Entonces, esto es un enorme problema que tenemos y los recursos no se están destinando para allá. Ha habido un insuficiente esfuerzo, creo yo, y capacidad tanto de testeo como de rastreo, ¿no? Creo que ahí el esfuerzo que ha hecho el municipio de Quito, sin tener la competencia para hacerlo, ha sido enorme. Es decir, hemos hecho más de 70,000 pruebas al momento de las 170 que están hechas en el Distrito Metropolitano, ¿sí? Y hemos puesto, como ustedes ven, a disposición muchos recursos para manejar esa capacidad de toma de muestra, es decir, porque no es tan fácil, ¿no? Puedes tener la disponibilidad de pruebas, pero lo más complicado es tomar las muestras y hacerlo adecuadamente. Nosotros tenemos 50 puestos de toma de muestra a nivel de todo el Distrito Metropolitano, y eso creo que es súper interesante en cuestión de esfuerzos. Y creo que la necesidad de estandarización a todo nivel es importante. Estandarización en la metodología para el rastreo, estandarización en el manejo de los casos domiciliarios, estandarización en la metodología de testeo que vamos a utilizar, y esto es algo que no se ha trabajado y es importantísimo que se haga. Muchas gracias. Creo que con eso les he comentado algo de lo que ha sucedido aquí en Quito. Muy complicado resumir la participación de nuestros expositores. Voy a resaltar algunas de las frases que se han dicho y al final algunas reflexiones y preguntas. La doctora Villanueva dice, no hemos tenido una pandemia, son varias pandemias las que nos han ocurrido simultáneamente. Y parte de las lecciones aprendidas es que no se debe suspender el apoyo a grupos de riesgo, porque seguirán siendo los más vulnerables. Viviana, algo que llamó mucho la atención es que los lugares para hacer las pruebas estaban en aquellos lugares donde predomina la población rica. Es decir, seguimos manteniendo esa inequidad inclusive en épocas de pandemia. La pandemia no creó disparidades, simplemente las iluminó, las hizo evidentes. José María nos refería que la atención primaria debe ser la llave de acceso al resto de la asistencia sanitaria y que eso es lo que ayudará para contener esta segunda ola. Daniel, las estrategias principales de soporte fueron la protección social, ya que muchas personas no aceptaban realizarse la prueba porque existía temor por llegar al aislamiento. Eso significa que hubo muchísimo subregistro porque las personas huían a confirmar el que tengo o no tengo COVID, porque eso implicaba reducir mi capacidad de ingreso. Aquí nos lleva a una reflexión. Los técnicos saben qué hacer, pero son los políticos los que deciden cómo y cuándo hacerlo. Yo les quisiera plantear dos preguntas debido al tiempo. Esperemos que podamos tener otras preguntas que podamos hacer en vivo. La primera es,
¿Cómo lograr que la decisión política sea técnicamente adecuada? Si las exposiciones que hemos hecho en 4 escenarios diferentes, en Estados Unidos, en Perú, Ecuador y en España, prácticamente tienen los mismos puntos de quiebre y los mismos puntos débiles en la cobertura y enfrentamiento de esta pandemia. Viviana. Sí, gracias, Edgar. Yo creo que lo más importante es que la evidencia y los datos tienen que salir no solamente del área salud, pero la mirada de la salud con ese espacio socioeconómico que es tremendamente importante. Otra de las cosas que no comenté, que me di cuenta al final de no haberlo comentado, es la tremenda la pandemia de desinformación que tenemos, lamentablemente desde nuestro propio presidente en los Estados Unidos, que impacta al resto del mundo con respecto a lo que se cree o no se cree de qué es lo que está ocurriendo. Lo único que tenemos realmente en este momento para poder ayudar a limitar la progresión, el paso de virus de una persona a la otra es el uso de máscara, y tenemos un presidente que se niega a utilizarlas. Y eso implica que ese mensaje siga haciéndose. Pero para mí lo más importante es que salud no solamente es los nombres de enfermos, sino los números de las personas que se enferman, sino los números de las personas que viven con factores de vulnerabilidad. Algo que está haciendo el estado de Carolina del Norte ahora es, las grants más importantes son, usted tiene diagnóstico, aquí está, sus 14 días de comida, sus $800 para poder vivir en la casa y poder aislarse. Es decir, el diagnóstico está acompañado de una política de salud que implica que la persona no tiene que resistirse a hacerse test porque tiene el apoyo para poder estar en la casa por la cuarentena y el aislamiento. Rosa, no sé si quisieras, no veo tu imagen, por eso pregunto. Sí, ¿cómo lograr que la decisión política sea técnicamente adecuada? Yo pienso que es muy importante mostrar los datos, como dice Viviana, pero que estos datos abarquen todas las actividades, no solo en salud, sino sociales, grupos vulnerables. Pero también es muy importante estar atrás de los políticos en esas decisiones, ¿no? Como técnicos, yo lo que veo es que muchas veces nos cansamos y nos dejamos llevar por lo que los políticos deciden, ¿no? Y como técnicos no alzamos nuestra voz y no protestamos y no reaccionamos, ¿no? Hay muchas decisiones en Perú que han sido cambiadas por el uso de las redes, de los científicos, de los técnicos, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que todos los técnicos, científicos, nos volvamos más políticos, ¿no? Eso creo que es importante. Gracias. José María. Bueno, nosotros además tenemos un problema, y es que tenemos demasiados políticos en nuestro escenario. Como he dicho, la distribución autonómica es tremenda. Lo que sí que ha habido, por ejemplo, en primer lugar, un posicionamiento de las sociedades científicas. Ha habido un comunicado importante de 55 sociedades que hemos tenido un congreso multidisciplinar sobre COVID hace recientemente, donde la frase que enganchaba era: ustedes gobiernan pero no saben. Creo que ha sido bastante impactante a nivel de cambiar la intención de los políticos de dejarse asesorar. De hecho, fue a raíz de esto, o de estas circunstancias, cuando diferentes comunidades ya han empezado a crear sus propios comités científicos para apoyar sus decisiones, aunque luego al final las tienen que tomar los políticos, pero apoyar sus decisiones. Y creo que el otro elemento que ha obligado es la propia gestión, en nuestro caso, nefasta. O sea, España está a la cabeza prácticamente entre los 2 o 3 primeros países en cuanto a tasa de mortalidad, de contagios y, lo que es peor, del impacto económico a nivel del futuro. Entonces, está claro que no tenemos unas decisiones correctas en nuestro entorno, que los propios políticos se han dado cuenta que no lo están haciendo bien, y es cuando ahora, después de la voz que llevamos resaltando los profesionales desde hace ya
desde la mitad de la segunda parte de la pandemia, estamos hablando desde mayo, desde agosto, principio de septiembre, es cuando están virando un poquito su intención. Entonces yo creo que la propuesta es, o lo que hemos hecho es denuncia que la comunidad científica reivindique que ellos están ahí no solamente para salir a los medios de comunicación, tranquilizar a la población cuando te lo piden, sino están ahí para proponer, para que les hagan caso, porque está claro que ellos no lo están haciendo bien. Okay, gracias. Daniel. Está claro que la salud a la larga es una decisión política, ¿no? Y lo importante o lo grave de esto es que las decisiones que se han tomado ahora con esta pandemia han dejado en claro que no necesariamente las decisiones técnicas son las que se han tomado o las que les convenía más tomar a los políticos. El tema de la inversión es un claro ejemplo de esto. Es decir, la inversión debe estar en donde debe estar. La inversión debe estar en capacidad de testeo, la inversión debe estar en capacidad de rastreo, la inversión debe estar en la capacidad de manejo de los pacientes que están a nivel de sus casas, de las familias que están con estos pacientes, la entrega de alimentación, de un bono de alimentación, la protección social para estos pacientes. Ahí debe estar la inversión. Y yo creo que es necesario, pero completamente necesario, que la comunidad científica adopte una posición mucho más crítica y mucho más participativa, ¿no? En este sentido. Yo creo que si no se hace esto, si la academia y la comunidad científica, nosotros como técnicos, no ponemos nuestra voz y no decimos las cosas así, claro, ¿no? Todo sobre la mesa sin maquillaje de nada, las cosas no van a volver van a volver a hacerse de la misma manera con esta segunda ola que vemos que está sucediendo en Europa y que estamos seguros que va a venir también aquí en el país, pero tenemos que prepararnos y no lo estamos haciendo, creo yo. Gracias. Tenemos una reflexión. Una de las participantes dice: visitas domiciliarias en el Ministerio de Salud Pública se han hecho siempre y con la estrategia médico del barrio tenemos identificado y hacemos seguimiento a los pacientes vulnerables. Tenemos personal destinado solo a atención de pacientes COVID y en los centros de salud y personal para seguimiento telefónico tanto al paciente como a contactos hasta el alta, día 14, según las directrices del MSP. Bueno, lo que se ha referido en varias de las exposiciones de este día es que existe, pero probablemente es insuficiente. Y además no estuvo articulado entre todos los niveles. La pandemia evidenció la importancia del primer nivel y esta evidencia no parece estar afectando al sistema político, precisamente porque afecta a los más pobres. Los ricos, según los últimos reportes, simplemente no han sido afectados o se han vuelto más ricos, ya que esto se transformó en un crecimiento del negocio de la salud. Desde esta visión, desde los equipos de salud, ¿cómo lograr contener? Está claro que debemos influenciar en el sistema político. Está claro que debemos hacer partícipe al político para que no solamente asuma el rol de comunicar, sino que asuma el rol también de la responsabilidad de tomar decisiones adecuadas. Pero desde el equipo de salud, ¿cómo logramos contener esto que ya se está transformando en un tema económico? Para la población, un tema económico de sobrevivencia, y para el decisor político o aquel que tiene el poder, en un negocio. Viviana. Creo que es la pregunta más difícil yo creo que lo que tenemos que utilizar nuestra voz como sociedades y tenemos que utilizarla inteligentemente. Una de las cosas que a mí, a nosotros, al grupo de Latin 19 que organizamos aquí, fue el haber hecho un foro abierto, en gran parte como lo que ustedes están haciendo hoy aquí con esto,
nos reunimos todos los miércoles en un foro abierto en donde un sistema, en donde todos los sectores participan, en donde se escucha a la comunidad. Yo me cansé de que la gente universitaria, la gente de la política dijera, nosotros sabemos, somos los expertos. No, los expertos son los miembros de la comunidad. Y entonces todos presentan algo, pero siempre presentan la comunidad primero, se les escucha y de ahí empiezan a hacerse subcomités que empiezan a trabajar, a hacer cambio. Eso es lo que nos ha servido a nosotros. Y en la parte del el comercio, no sé si tengo la respuesta. Yo creo que es ser vigilantes como equipos de salud, a prestar la atención a que esto no sea comercio y que sea humano. Gracias, Viviana. Rosa. En Perú, desde el ministerio, lo que se hizo fue sacar algunas normativas para poder, por ejemplo, restringir el uso de las pruebas rápidas por los privados. Se intentó, también se puso, se determinó como medicamentos esenciales, aquellos que eran imprescindibles porque tuvimos una sobredemanda y eso contrajo que se subieran los precios de algunos medicamentos y que se escasearan incluso, ¿no? Se dieron varias normativas, como también, por ejemplo, la gratuidad de la atención de todo paciente sospechoso o confirmado de COVID-19, ¿no? Tenga o no tenga un seguro. Un seguro, ese paciente tenía la gratuidad de su atención. Pero esto en la práctica, cuando se ve la cobertura que se le puede dar con el Seguro Integral de Salud, no era tan evidente, ¿no? Pienso de que lamentablemente mi país tiene una política de libre mercado, ¿no? Y eso lo está llevando desde hace cerca de 30 años, ¿no? Y entonces eso ha permitido que la salud sea parte de los servicios que se mercantilizan, ¿no? Y no se ve a la salud como un derecho, sino como un bien, ¿no? Por el cual tú tienes que pagar. Entonces eso tenemos que cambiarlo desde todas las normas ya más, más a nivel más central, ¿no? Desde la Constitución, creo yo. Gracias. José María. Sí, bueno, nuestro sistema es lo que he dicho, un sistema universal, gratuito y además centrado en la atención primaria. Es un sistema que aparentemente nos lo pone más fácil a los médicos de familia, a la atención primaria, para reivindicar este papel y ser los protagonistas de la gestión en todos los aspectos. El problema es lo que he comentado en mi presentación, que durante la primera fase, la primera onda pandémica, los políticos y los gestores sanitarios se asustaron. Se asustaron y dejaron de invertir en otros, se utilizaron prácticamente como un nivel, cuando realmente, y es lo que quería decir, estábamos haciendo muchas cosas. Lo que he puesto yo en las diapositivas ha sido lo que hizo la propia sociedad, que creo que es una de las labores que hay que hacer. La sociedad científica, de médicos de familia, la SENFIC, dijo, a ver, ¿qué están haciendo los médicos? Aquí no estamos saliendo los medios. Parece que la atención primaria no está haciendo las cosas. Parece que la salud de proximidad no está controlando la pandemia y todo lo contrario es lo que estamos haciendo. Entonces, poner en valor todo lo que se estaba haciendo mediante encuestas, mediante datos, es fundamental de cara a reivindicar, a cambiar un poco, sobre todo la visión del político de que el hospital, que es cierto que salva vidas, pero también nosotros salvamos muchas más vidas y mejoramos la salud. Entonces yo creo que eso es fundamental también en la pandemia. Y a nivel económico también es fundamental nuestro papel. Uno de los problemas que tiene España también, a pesar de que tenga un sistema universal de salud y gratuito, financiado con presupuestos, no con la cuota de trabajo, es que también hay mucha desigualdad dentro de las zonas, sobre todo las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Sevilla. Todas las grandes urbes tienen bastante desigualdad y es donde han estado los focos de mayor contagio y transmisibilidad, por lo que se decía también antes, ¿no? El hecho de que ante esa situación económica más baja, más limitada, es imposible pues, cumplir un aislamiento, cumplir una cuarentena, es imposible tener un método de aislamiento de la infección para que no contagiarle esto cuando estás conviviendo en una casa con muchos convivientes. Entonces, también la atención primaria tiene ese valor, el conocer las condiciones sociales y el poder ser un eje, un motor
del cambio de esas circunstancias que están favoreciendo, en este caso de la pandemia, la transmisibilidad, pero también en otro tipo de enfermedades que llevamos y que conocemos desde hace tiempo, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental el hecho de que a través de datos, de cifras, de números, de publicando todo lo que se está haciendo y lo importante que es a través de estudios de simulación, coste-efectividad, se vea que algo que ya se sabe, que es la atención primaria y sobre todo, insisto, nuestro modelo extendido, universal, gratuito, es fundamental de cara a controlar la pandemia y sobre todo otro tipo de morbilidades y mortalidades de enfermedades que estamos viendo todos los días. Gracias. Perdón, Daniel, tenla, por favor. Ecuador tiene un sistema de salud no contributivo, que es el estatal, y el contributivo, ¿no? Que son los servicios proporcionados por las aseguradoras públicas. Y dentro del sistema de salud no contributivo estatal, el problema es el gasto de bolsillo para la gente. Se supone que es un sistema público gratuito también, pero este gasto de bolsillo es el que mata al sistema en cierta medida. Les voy a dar un ejemplo, y esto es un comentario creo que impopular, pero es necesario. ¿Cómo puede costar un examen de PCR en Ecuador 90 a 120 dólares? Es inaccesible para todos. O sea, es imposible que una persona que requiere hacerse un examen y que por X circunstancias no lo pueda hacer o no tenga el acceso para hacerse a nivel del sistema público, tenga que pagar 90 dólares o 120 dólares. Y esto es un tema de regulación, y es un tema de regulación que lo debe ejercer el Estado sin duda alguna. Y esto no se está haciendo. Es decir, y esta es una queja formal, ¿no?, en relación a esto a nivel del país. Entonces, sí es un negocio, como nos decía Edgar, es un negocio, y creo que aparte que sea un negocio, también ha desenmascarado muchos temas del egoísmo de muchas instancias y de muchas personas también. Es decir, el hecho de, yo sé que estoy con COVID, puedo permanecer en aislamiento y no lo hago, o puedo usar mascarilla, debo usar mascarilla y no lo hago. Es una clara demostración de un egoísmo que no me importa a nadie, sino que me importo yo. Y también esto ha desenmascarado la pandemia, ¿no? Estas situaciones totalmente ilógicas que creeríamos que no iban a suceder. Pero comparto con lo que dijiste, Edgar. Esto se ha convertido también en un negocio a nivel de medicamentos y a nivel de tests, y eso es lo que más deberíamos apoyar para que sean a un costo menor, y no es lo que está sucediendo en el país. Como parte también, creo que ante la pregunta hay que resaltar que precisamente este conversatorio, este congreso multidisciplinario se da como un aporte más de las sociedades científicas del Ecuador para enfrentar esta pandemia. El consenso multidisciplinario fue realizado por una unión sin precedentes de las sociedades científicas ecuatorianas, que se sentaron en una mesa técnica y empezaron a trabajar por respuestas coherentes, técnicas y sin humos industriales para enfrentar esto. El documento del consenso quizá es el primer documento en la historia de la medicina del Ecuador en el cual varios representantes, tanto académicos como de las sociedades científicas, se sientan a hablar un solo idioma en beneficio de la población. No sé, finalmente les agradezco muchísimo por la participación, por haber estado presentes. Muchísimas gracias por el tiempo que han dedicado a este conversatorio, y les invito a todos los participantes a que nos continúen ahora ya en las charlas asincrónicas, que esta fue una de las particularidades de este congreso, en que tuvimos 2 días sincrónicos, es decir, en tiempo real, y ahora tenemos muchísimas otras conferencias, más de 30 conferencias ya preparadas de todo lo relacionado con el manejo de COVID.
No sé si nos pueden unas palabras finales para poder cerrar este segundo día de Congreso. Viviana. De nuevo, muchas gracias. Desde mi rol del ejecutivo de WONCA, les quiero decir que estamos siempre prestando atención al rol de los médicos de familia en esta pandemia y en el rol que tenemos siempre en el cuidado de nuestras comunidades, que seguimos trabajando con la OMS porque consideramos que tienen un papel importante tanto de información como de educación, y que les agradezco a todos el haberme invitado a esta participación y aquí me tienen como latinoamericana radicada en Estados Unidos siguiendo en la lucha por la salud de la comunidad latina que ha emigrado además. Muchas gracias. Rosa. Estás con el micrófono apagado. Ah, perdón, disculpen. No, agradecerles por la invitación a la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar. Es muy importante tener este tipo de conversatorios para poder analizar esas lecciones aprendidas que creo que ya 7 meses de pandemia en mi país nos ayuda a poder replantear las cosas y poder mejorar la situación, mejorar las políticas, mejorar las acciones que debemos de dar, ¿no? Desde el nivel central y desde todo nivel, ¿no? Entonces, es muy importante también enfatizar el rol que cumplen los médicos de familia en el país. Se concentran más en los centros de salud mental comunitarias y también en algunos establecimientos de salud. Y en todos ellos, ellos están tratando de marcar la diferencia, ¿no? En cuanto al control de esta pandemia y también el control de las otras necesidades de salud que han sido restringidas a raíz de la pandemia, ¿no? Todo lo no COVID. Gracias. Gracias. José María. Yo también quiero agradecer la participación a mi sociedad y en representación. Decir que creo que lo que se aprende o lo que hemos aprendido y lo queremos transmitir también a todos los compañeros que estáis ahora en directo, y es que una frase que dice el editor de una revista de nuestra sociedad, Albert Planes, en un monográfico que ha hecho y que a mí yo creo que lo sintetiza todo: a más atención primaria, menos virus. Y creo que esa es la consecuencia que se podemos sacar de todo esto. Si estuviésemos mejor dotados, si estuviésemos con mejor organización, si tuviésemos ese protagonismo que realmente la atención primaria se ha ganado y tiene y debería de tener, seguramente gran parte de esta repercusión de la pandemia y sobre todo de esta extensión tan importante de la pandemia se hubiese controlado. Por lo tanto, hay que apostar por la atención primaria como elemento clave, no solamente para la pandemia, también lo sabemos para otros motivos de salud. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Daniel. Creo que hemos aprendido mucho, nos falta mucho que aprender, pero de lo poco que hemos aprendido creo que se pueden sacar lecciones y las lecciones están ahí. Creo que hemos hecho un esfuerzo grande, pero ese esfuerzo no ha sido suficiente y puede mejorarse. Es que no centramos nuestra atención en el control a nivel comunitario de esta pandemia, no lo vamos a lograr y vamos a tener posiblemente peores consecuencias de las que ya hemos tenido. Entonces, nos toca trabajar, nos toca insistir, seguir molestando, bregando, insistiendo, pero hasta que más no podamos en cómo deben hacerse las cosas y que debemos seguir adelante sin desmayar y sabiendo que los recursos van a ser siempre insuficientes, y eso es lo que a veces nos duele más como médicos, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Con esta mesa redonda, damos por finalizados las charlas sincrónicas de este primer congreso. Le doy la palabra al doctor Felipe Moreno, quien les va a dar algunas indicaciones finales. A los expositores, amigos míos, muchísimas gracias por su tiempo y su apoyo. Gracias. Muchas gracias a todos nuestros ponentes, a todos los participantes, a las personas que se conectaron a través de
las salas de Zoom que tuvimos abiertas en forma sincrónica durante estos 2 días en vivo. Además, también a las personas que nos siguieron a través de las redes sociales, del Facebook Live de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar. Quiero cerrar este día diciendo que tenemos mucho que decir, tenemos mucho que preguntarnos en torno a esta pandemia y dejando las reflexiones de estos 2 días, sábados, que hemos podido compartir algunas experiencias en forma en vivo, en sincrónico, que la pandemia nos puso en evidencia las deficiencias y la incoherencia de nuestros sistemas de salud. Y como médicos familiares sabemos que las crisis son oportunidades. Tal vez, como por ejemplo para reformar la sanidad, como para no depender de las tecnologías y retomar lo esencial tal vez de nuestro quehacer médico. Tal vez el papel, reconocer que el papel y lo teórico es lindo y es utópico. A nombre de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar, de sus filiales Austro, Litoral, Manabí y del Movimiento Huaynacay Ecuador, queremos darles a todos las gracias por su participación el día de hoy. Para finalizar, queremos terminar indicándoles a las personas que están inscritos, a agradecerles por su confianza, una vez más en un evento organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar. Llegamos a tener 1000 inscritos y muchas más personas que quisieron inscribirse, que desgraciadamente ya no pudimos abrir más el evento. El evento es avalado por la Universidad de las Américas y tiene un valor curricular de 40 horas. Está dividido en charlas sincrónicas que pudimos experimentarlas tanto el día sábado anterior como este día sábado 24 de octubre. Estas charlas están en las plataformas del Facebook Live y también estarán divididas en una plataforma de Learning Management System que tenemos de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar. Las indicaciones para ingresar a estas plataformas y poder cumplir con las actividades de la acreditación se les enviará a las personas que se inscribieron por el correo electrónico para que puedan ejecutarlas a partir del día lunes. Tienen 3 semanas para completar esto y potencialmente en un lapso próximo recibirán su constancia de acreditación de que acudieron y de que aprobaron la actividad. Igual a todos nuestros ponentes, queremos agradecerles por sus brillantes participaciones y también tendremos una constancia de sus brillantes ponencias. Si tienen alguna duda, por favor, pueden escribirnos a nuestras redes sociales de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar o a los correos electrónicos en los cuales les está llegando las invitaciones a este evento. Agradecemos una vez por su confianza y con esto declaramos cerrado esta nueva jornada. Muchas gracias a todos.